nada, yo soy neurótica, también Ainhoa. ¿Te gustan las palabras viajes, blogs, self-care, salud mental, psicología? El botón de suscribir está aquí abajo y es gratis. Yo no digo nada. Hola, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? Perdón. Nada, quería daros la bienvenida a esta sección, que es como el principio de sección de psicología, que básicamente voy a intentar que queden claros ciertos términos o cierto conocimiento general sobre la psicología, que igual no son muy conocidos o se utilizan a la ligera. Voy a intentar explicar conceptos básicos como la ansiedad, cómo funcionamos al dormir, distintos trastornos que hay que se utiliza su nombre muy a la ligera. Por ejemplo, este va a ser del TOC, ¿vale? Entonces voy a explicar simplemente lo básico, una trazada básica. Es un mini vídeo, pero espero que os guste mucho esta sección. Un besito. El TOC se desmenuza como un trastorno obsesivo-compulsivo y se llama así precisamente porque se divide en dos partes, por así decirlo, las compulsiones y las obsesiones. Las obsesiones se pueden definir, por así decirlo, como una especie de pensamientos, imágenes que son incontrolables para la persona que las sufre. Y estas obsesiones pueden manifestarse o no en compulsiones, que son lo que igual es más conocido por la televisión y los vídeos, etcétera, que es las conductas repetitivas que la persona siente que debe realizar para aliviar la tensión que le provoca la obsesión, debido a que son pensamientos repetitivos. Primero de todo, mitos del TOC. El TOC es lo mismo que ser una persona perfeccionista. El perfeccionismo no provoca el malestar que provocan las obsesiones y por lo tanto también las compulsiones si llegas a realizarlas. Precisamente porque estas obsesiones obligan a realizar las compulsiones y provocan un malestar muy agudo en la persona. No es simplemente que necesite tener sus cosas en orden. ¿Entiendes? O sea, ¿entiendes? Es diferente. Diferente. 2. TOC igual a limpieza. No. O sea, hay muchos tipos distintos de TOC. Voy a pasar a nombrarlos, que los apunté, ¿eh? TOC de contaminación, TOC de orden y simetría, TOC de limpieza, TOC de verificación, TOC de acumulación. Hay muchos tipos. Lo que pasa es que se suele caracterizar como orden y limpieza. Por ejemplo, el TOC de contaminación lo que hace básicamente es que la persona que la sufre tiene como la sensación de que se contamina. Por ejemplo, cada vez que, cuando por ejemplo toca un objeto que no es de su casa o un objeto en concreto, aunque sea de su casa, esto le va a provocar una sensación de estar contaminado, que en palabras de vídeos que he visto de personas que sufren de este TOC es como sentirse sucio todo el rato. De hecho, pueden llegar a ducharse muchas veces por esta sensación, que en realidad la están teniendo. El TOC de orden y simetría y el TOC de limpieza sí que se corresponden con lo que se suele caracterizar de necesitar tener las cosas bajo cierto orden, bajo cierta clasificación, etc. Pero, por ejemplo, el TOC de verificación, que también es bastante sonado, es tener la necesidad de comprobar que todo está cerrado, todo está pagado, incluso revisar nuestra salud todo el rato, ir a un montón de revisiones, ir a un montón de chequeos médicos, etcétera, etcétera, etcétera. Y de la mano de esto, el TOC no es un tipo de personalidad. No es un tipo de personalidad, es un trastorno. 4. ¿El TOC es incurable? No. Para esto existe la terapia cognitivo-conductual y el EPR, que lo explicaré ahora. El EPR es la terapia de exposición, prevención de respuesta, de ahí las iniciales. La mayoría de estudios han ratificado que lo más efectivo con las personas que sufren de este trastorno es la terapia cognitivo-conductual, mediante el TEPR, que es la terapia de exposición y prevención de respuesta. Voy a dejar como un disclaimer aquí con la definición que se da sobre la terapia cognitivo-conductual, porque entiendo que este término no lo tienes por qué conocer si no lo estudias, por ejemplo, en mi caso. Entonces, vamos a desmenuzar esto también. ¿A qué nos referimos con exposición y prevención de respuesta? Ok. Exposición. Con esto nos referimos a la confrontación de los pensamientos, las imágenes, las situaciones, las ideas que provocan que el paciente, en el caso de estar ya acudiendo en terapia, se ponga ansioso. Le provoca la ansiedad que necesite para hacer las compulsiones que hablamos. Entonces, mediante esta forma terapéutica de realizarlo, lo que se hace es exponer a la persona ante esa situación y ir intentando paso a paso, poco a poco, evidentemente, a que no realice la compulsión, aunque se encuentre en esa situación que para él o ella provoca muchos pensamientos repetitivos y dañinos para él o ella.
Esto se va realizando hasta que la ansiedad se ve reducida. Lo ideal sería eliminar la acción compulsiva, pero muchas veces simplemente se controla y ya está. Esto suele también acompañarse con medicación, que suelen ser inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, que también comparten químicos con, por ejemplo, otros medicamentos como pueden ser los antidepresivos. De hecho, el fluoxetina-cifa, que es un medicamento que se prescribe para la depresión, también se utiliza en caso de personas con trastorno obsesivo-compulsivo, precisamente porque tiene este principio activo. Punto 4. ¿Qué hacer si creo que tengo TOC? Es decir, primero, que vemos que tenemos preocupaciones o acciones repetitivas que pueden llegar a interferir con nuestra vida diaria. Lo primero que diría, sin tener en cuenta el nivel económico, sería evidentemente buscar ayuda profesional, mediante la terapia, la medicación que ya comentamos, pero no todo el mundo cuenta con estos recursos. Entonces, esto ya para todas las situaciones. Debe evitarse el autodiagnóstico. Deben evitarse el autodiagnóstico y los tratamientos no comprobados, ¿vale? O sea, al menos hay que contrastarlos. Es decir, coger consejos como si fuera la mano de Cristo que no están comprobados. Por ejemplo, TikTok, ¿vale? TikTok puede ser un profesional de la salud que realmente esté intentando ayudar, o simplemente hay muchísimos vídeos que pueden llevar a que tú te acabes autodiagnosticando cuando en realidad igual es otra cosa completamente diferente. Entonces, en este caso, lo mejor es contrastar. Es decir, podemos hacerle caso al vídeo, pero hay que contrastar, no quedarse con esa idea. Al final, cada persona tiene su propia situación. Y tú no tienes la misma situación que tu amiga María, la de segundo de enfermería. Para personas que igual no pueden permitirse la terapia porque a día de hoy es muy costosa, ok. Estuve buscando y encontré un par. Primero, en el Sistema Nacional de Salud, al parecer, hay centros de salud mental para cada comunidad autónoma, pero claramente todos conocemos que muchas veces hay mucha lista de espera para este tipo de... sobre todo para tener una continuidad en este ámbito. Por eso suele acudir al privado. Pero también hay servicios con bajo coste que los proporcionan las universidades. Por ejemplo, la Facultad de Psicología. Pero lo primero que se debe hacer sí o sí es hablar con el médico de cabecera, que tenemos en, pues por ejemplo, en Galicia el Sergas, el Sistema Público de Salud para Galicia. Pedir cita con el médico de cabecera y comentarle lo que nos pasa. Y que él ya nos derive a quien considere oportuno. Hasta aquí el primer capítulo de Vida y Charlita. Espero que os hayan quedado las cosas un poco más claras en relación al TOC y nos vemos en el siguiente.